porque vamos a leer en 1 Corintios, en el capítulo de número 4, de los versos del 8 al 21. Y vamos a pensar en esta mañana acerca de los líderes de la iglesia que nos ayudan a crecer. Me fascina como Pablo está hablando aquí. Es como un padre. Yo soy papá, soy abuelo, tengo 3 nietos y cuando tengo chance disciplino a mis nietos, pero el papá y la mamá no lo ven. Pero ese es otro tema. Pero el asunto está que Pablo está hablando como un padre espiritual a los hijos. Él está en la cárcel escribiendo la primera carta de los Corintios, que ustedes ya saben. Entonces vas a notar un tono en la conversación de un padre llamando la atención de sus hijos, porque esos hijos se estaban portando muy mal. Algunos de ellos habían dejado de la fe, otros seguían congregándose, pero la iglesia estaba dividida por el tema de los partidos políticos que había en la iglesia, por el tema de la cena del Señor, de los dones de lenguas, del matrimonio. Y había mucha gente engreída, arrogante en la congregación que rechazaba por completo el apostolado del apóstol San Pablo. Entonces Pablo, en ese versículo que vamos a leer, me gustaría que tú te fijaras en el tono de la conversación, cómo él habla a la iglesia que él fundó y cerca de 4 años y medio más o menos está exhortando a los hermanos, porque algunos de ellos, de esta congregación, estaban colocando su esperanza, su fe en otros hombres. Y se estaban olvidando de Jesucristo y olvidando de crecer a través de aquellos hermanos más maduros que había en aquella congregación. De manera que vamos a ver 4 lecciones para nosotros, y mi anhelo es que la palabra de Dios pueda realmente encontrar morada en tu corazón y que esa semilla sea plantada y que tú y yo podamos reflexionar y pensar en los cambios que tenemos que hacer como creyentes. 1 Corintios 4, 8. Pablo está hablando. Ya tiene todo lo que desea, ¿no? Ya han enriquecido, han llegado a ser reyes, y eso sin nosotros, dice él. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles de Dios nos ha hecho desfilar en el último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres, dice él. Por causa de Cristo nosotros somos ignorantes, dice Pablo. Ustedes en Cristo son los inteligentes. Los débiles somos nosotros. Los fuertes son ustedes. Ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos un lugar fijo donde vivir. Con estas manos, dice Pablo, trabajamos duro. Si nos maldicen, bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Si nos considera la escoria de la tierra y la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. En el 14 él dice: yo no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a los hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sin que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por lo tanto, les ruego que sigan mi ejemplo, dice Pablo.
Con ese propósito, yo envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él, Timoteo, les recordará mi comportamiento en Cristo Jesús, como enseño por todas las partes, en todas las iglesias, dice él. Ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes, pensando que no iré a verlos, pero se equivocaron. Lo cierto es que si el Señor quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tiene esos presumidos, dice él. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Tremenda frase esta. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren ustedes? Dice Pablo. Que vaya a verlos con látigo o con amor y humildad. Que el Señor bendiga su palabra. Imagínate tú estás en la iglesia de Corinto, alguien se para allá y lee ese pedazo de la carta a la iglesia que estaba ahí. ¿Notaste el tono de Pablo? ¿Notaste los ejemplos que él usó? Es un padre hablando a sus hijos, y muchos de sus hijos muy rebeldes. Y tú te preguntas, ¿por qué él escribe así? Bueno, él escribe así por la situación en que estaba la iglesia. Pero la situación que estaba la iglesia es la situación que estamos muchos de nosotros, que estamos aquí ahora como iglesia. Y esta palabra, escrita tantos años atrás, es una palabra viva, real, tangible para nosotros hoy, para los hombres y mujeres de Dios, para aquellos que nos están visitando en el día de hoy. Es una palabra para nosotros hoy. Y vamos a tomar ese momento para pensar acerca de los cristianos que están en el proceso de crecer, que están madurando. No están todavía, no llegaron allá, pero están en el proceso. Un cristiano en crecimiento, de acuerdo al texto, responde con gracia a la crítica. Un cristiano en el proceso de crecimiento, él responde con gracia a la crítica. Ahora déjame preguntarte algo aquí rápidamente, solamente entre nosotros. ¿Alguna vez en la historia de tu corta vida tú has sido criticado por alguien? Déjame ver tu mano. Alza tu mano. Más te vale que alce tu mano. Alza tu mano. Así. Alguien te ha criticado alguna vez, ¿verdad? ¿Y tú has criticado alguna vez? Alza tu mano. Alza tu mano. Ok. Nosotros hemos sido criticados y también criticamos. Esa es la realidad de todos nosotros los que estamos acá. El asunto no es ser criticado, el asunto es cómo respondes a la crítica. ¿Cómo tú como creyente respondes cuando alguien te ataca, o cuando alguien te acusa, cuando alguien te está criticando? Es interesante que Pablo en el texto, él dice así, que ustedes nos maldicen a nosotros los apóstoles y bendecimos. Se nos persiguen, los soportamos. Se nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta hoy. Aquí tú puedes notar cómo Pablo responde a la crítica y a la acusación. Y Pablo no está en ningún momento en el texto criticando o defendiéndose de los hermanos. Él fundó esta iglesia. Él discipuló a varias de esas personas. Pero ahora esas personas que fueron discipuladas por él, que él tanto amó, que hizo una inversión de su tiempo, de su conocimiento, son los hermanos que lo están criticando a él. Son los hermanos que se han levantado en contra de su propio llamado. Ahora, el asunto es que una forma de medir la madurez de una persona, yo te voy a dar una clave.
gratis. ¿Cómo podemos medir la madurez de una persona? ¿Cómo podemos medir? Una de las formas, hay tantas, pero una de las formas de medir la madurez de una persona es ver cómo ella reacciona frente a la crítica. ¿Estás conmigo? ¿Cómo esa persona reacciona frente a la crítica? Tú vas a ver qué tan maduro es ella o qué tan maduro es él. ¿Y tú cómo tú reaccionas frente a la crítica? ¿Te defiendes? ¿Contraatacas? ¿Te escondes? ¿Gritas? Guarda silencio. Pone tu tenis y te vas. Entra en el cuarto, cierra la puerta, no quieres hablar. ¿Cómo tú reaccionas? Piénsalo conmigo por un momento. No estoy hablando de tu señora, ni de tu marido, ni de tu hijo. Estoy hablando de tu persona. Y la señora, ay, si mi marido estuviera aquí hoy, pastor, sería una bendición para él. No. ¿Cómo tú reaccionas como creyente frente a la crítica? Bueno, si la crítica viene de alguien que yo amo y yo sé que esa persona me ama, puede que esa persona tenga razón. Es diferente de dónde viene la crítica, ¿verdad? De dónde ella va a venir. Y yo me pregunto, ¿esta crítica requiere una respuesta? Hay crítica que no requiere respuesta. Hay otras sí que requiere respuesta. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿O cómo puedes responder sin atacar a la persona y sin ser una mujer y un hombre negativo en ese momento? ¿Cómo tú y yo respondemos a la crítica? Bueno, ya hace mucho tiempo acá yo les he dado una lista, yo me acuerdo, de cómo hacer frente a la crítica. Lo voy a repetir. No está en el texto. Es abriendo un paréntesis y colocando algo extra para ayudarte quizás a ti cómo tú debes hacer para hacer frente a la crítica cuando la gente te está criticando. ¿Okay? Entonces la primera cosa que tú tienes que hacer como creyente maduro es escucha. Escucha. Cuando la gente te esté hablando, escucha. No te defiendas. No cortes la persona y no le dé consejos. Escucha. Ya sea que es tu marido, tu esposa, tus hijos, o tu papá, tu mamá, un hermano en la iglesia. Escucha. Tú tienes que escuchar. Pero si la persona está hablando, tú la interrumpes y habla encima de ella, no, escucha. Aprende a escuchar. Ese es el paso número 1. Tú vas y escuchas lo que la persona está diciendo. Cuando ella termina de hablar, dile, gracias por decirme. Aunque no te gustó, dale las gracias. Luego, como un buen creyente maduro que tú eres, evalúa la crítica. De pronto la persona tiene razón. De pronto ella está en lo correcto. Evalúa la crítica y ver qué cambios tiene que hacer. ¿Cuáles son los cambios que tú necesitas hacer en esas áreas? ¿Escuchaste? Si es necesario defender, en algún momento defiéndete. Ahora te voy a decir algo. Si una persona me escribe un correo electrónico haciendo cualquier crítica, ya sea a mi persona, a la iglesia, lo que sea, y abajo está escrito anónimo, yo no contesto. Porque esa persona hizo una crítica y no tuvo el coraje ni siquiera de colocar su nombre y su apellido. Yo no pierdo mi tiempo. Y yo no voy a contestar a una persona que me está criticando y es en el anonimato, no se identifica. No pierdas tu tiempo, ¿no? De pronto en tus redes sociales alguien te está criticando, estás escribiendo. No, tú no tienes que contestar. No hay necesidad de contestar. Pero si es alguien que yo conozco, que me ama, que está haciendo lo mejor para mí, yo la voy a escuchar. Yo me voy a detener y voy a estar ahí. Ustedes notaron el ejemplo que nos dio Pablo de cómo él reaccionaba cuando era calumniado. La otra cosa que podemos ver en el texto
es que los cristianos en crecimiento dan ejemplo siendo fieles. Ellos dan ejemplo de crecimiento siendo fieles. Es como la relación de padre y hijo en el contexto espiritual, si tú te fijas bien. Pablo está escribiendo eso como un padre. No está enojado. No está enojado. Él no está reprendiendo tampoco. Está él exhortando en amor como aquel padre que ama. Él dijo en el 14, no escribo esto para avergonzar a nadie. Yo no estoy escribiendo esto para avergonzar a nadie, sino para amonestarlo como a hijos míos. Pablo no está en contra de ellos, está a favor de ellos, de acuerdo al texto. Y todo buen padre, toda la buena mamá, ama lo suficiente como para corregir a sus hijos, ¿sí o no? La prueba que tú amas a tus hijos es la disciplina que tú lo das a él, la corrección que tú lo haces. Esta corrección que a los niños no les gusta, no les parece, es una expresión de amor que los padres tenemos para con nuestros hijos. Y Pablo está hablando aquí de una paternidad espiritual que implica en un compromiso, no en el control, sino un compromiso. Y el verso 15 él dice, porque aún, mira la hipérbole de una exageración para hacer énfasis en un concepto. Porque aunque tengas 10,000 años en Cristo, caramba, ¿quién tiene 10,000 años en Cristo? Nadie. Pero él hace hincapié, hace énfasis y él usa una exageración. Aunque tengas 10,000 años en Cristo, no tenés muchos padres. Aunque tú tengas 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, pero tú no tienes muchos padres espirituales. Pues en Cristo Jesús, dice Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. Eso sería como en los días de hoy pensar, hay miles de influencers en las redes sociales, presentadores de podcasts por todos lados, youtubers por todos lados, un montón de gente en las redes sociales y que tienen miles de seguidores o millones de seguidores. Pero cuando tú tienes una crisis en tu matrimonio, cuando tú tienes una crisis en tu casa, cuando tú pierdes a alguien y necesitas de consuelo, ninguna de esas personas que tú sigues te ayudan. Ninguno. Ni saben tu nombre. Pero tú los sigues y lo tienes a ellos como alguien, como padres para ti. Y muchas de las veces nosotros estamos buscando ahí lo que dice el otro, lo que dice aquel hombre famoso, aquella mujer famosa, aquel podcaster, y nos olvidamos de la comunidad cristiana que Dios nos ha dado. Y es interesante que Pablo dice que la figura del pastor o de líderes y creyentes maduros son como padres espirituales para nosotros como iglesia. En un sentido, esos pastores o los pastores maduros desempeñan un papel de paternidad en nuestras vidas, en tu vida. Por eso Pablo dice, yo los engendré espiritualmente hablando por medio del Evangelio, dice él. Y hoy yo no estoy ahí con ustedes, pero le estoy enviando a Timoteo en mi representación. Y quizás algunos de ustedes pudieran decirme, Pastor da Silva, usted no es mi padre espiritual. Es ok. Los líderes de la iglesia no son mi padre espiritual. Yo tengo otro fulano, otra persona, otra mujer, otro hombre, que es mi padre espiritual. Lo que yo he aprendido es que toda metáfora tiene límites.
toda metáfora tiene límites. Y por eso esa imagen que Pablo usa aquí no está diciendo que los pastores están intentando reemplazar tus relaciones previas, porque todos nosotros lo hemos tenido, sino de describir una responsabilidad amorosa y comprometida que tienen los pastores, los líderes, los creyentes maduros con los cristianos. Yo me acuerdo en los años 80, yo veía muchísimo el show de la familia Bill Cosby. Quizás algunos de ustedes se acuerdan del show. Y es interesante que Bill Cosby, en aquella época, como era tan popular su programa, que le era llamado el padre de América. Aunque no era literalmente el padre de nadie, porque hoy, años después, lo que ha pasado con ese hombre ha sido triste. Vete al Google, haz una investigación y lee lo triste que es. Era considerado el padre de América. El pastor, los líderes, los cristianos maduros, representan en un sentido una figura espiritual y de cuidado dentro del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Y un padre espiritual no solo da consejos, sino que da su vida por las ovejas. Interesante que Pablo volvió a ellos y dijo: con estas manos yo trabajé, está diciendo. Soporté presión por ustedes. Ustedes vieron por todo y todo lo que pasó conmigo en el tiempo que yo estuve con ustedes. Y luego él dice: por eso yo envié a Timoteo para recordar a ustedes mi manera de vivir en Cristo. Eso es lindo. O sea, es decir, aunque Pablo estaba ausente en ese momento que le está escribiendo, él se aseguraba de que los corintios estuvieran bien cuidados. Y les mandó a su discípulo amado Timoteo. A mí me da tristeza, iglesia, en ver que muchos cristianos, hombres y mujeres de Dios, están siendo discipulados por los TikTokers. Depende de los YouTubers. Depende del sermón de alguien que no tiene un contacto contigo, que no sabe quién tú eres. Y son esas personas que están alimentando el alma de muchos cristianos que tienen una Biblia, que tienen una iglesia local, que tienen una familia. Yo no estoy diciendo que todo esto es malo, pero lo que te estoy diciendo que nada reemplaza el acompañamiento en persona de carne y hueso de líderes y pastores espirituales que caminan contigo. Nadie, ninguna persona puede reemplazar eso, no lo puede. Yo no puedo conocer a todos ustedes. Somos una iglesia grande, pero muchos de ustedes yo he estado en sus casas, hemos tomado café, he compartido parte de mi vida con ustedes, pero yo no puedo hacer con todo. Pero en la iglesia aquí, en la iglesia familiar, tenemos a profesores del seminario, tenemos a diáconos, tenemos hombres y mujeres líderes maduros que aman a Dios de verdad, que están aquí para ti. Yo te quiero decir algo: no pases por alto a los líderes fieles que Dios ha colocado a nuestro lado. Ellos no son famosos, muchos no tienen redes sociales, no tienen seguidores, no son elocuentes, no son perfectos, pero una cosa yo te puedo decir de ellos: son hombres y mujeres fieles y que aman a Dios. En el momento que tú necesitas hablar con alguien, en el momento que tú necesitas que alguien ore por ti, en el momento que tú necesitas que alguien vaya al hospital o vaya a tu casa,
tú nos dejas saber, esas personas van a estar ahí para ti. Pero los de las redes sociales no van a estar ahí para ti. Pero la iglesia está ahí para ti. Porque somos una familia imperfecta, nos amamos y Dios ha levantado a líderes, pastores, hombres y mujeres para ayudar a pastorear el rebaño. No pases por alto esto. No dejes que las redes sociales, hombres y mujeres ahí afuera, te estén discipulando a ti. Busca en tu iglesia local, sea donde sea. Quizás tú no te congregues aquí, pero en tu iglesia local, a donde tú vas, búscalo allá. Tú lo vas a encontrar. En nuestro texto, nosotros aprendemos de Pablo que los cristianos en crecimiento viven el evangelio, no solo predican. Ellos viven lo que están predicando. El versículo 18 y 19 dice: ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto arrogantes pensando que no iré a verlo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Se está diciendo, algunos de ustedes están tan arrogantes, la iglesia de Corintios, que ustedes han pensado que yo no iré a verlos. Pero es interesante lo que él dice. Lo cierto es que si el Señor quiere, me recuerda a algunos hermanos que dicen, ¿vas a ir a la iglesia domingo? Si Dios quiere, yo voy. Yo digo, Él quiere. Él quiere. Entonces, ¿vas a ir o no vas a ir? Él quiere. Si el Señor quiere, iré a visitarlos. La cuestión es, Él quiere, tú quieres. Pablo quería. Iré a visitarlos muy pronto. Y cuando yo llegue ahí, ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tiene esos presumidos. En un español más sencillo del sur de la Florida, en la ciudad de West Palm Beach, Pablo está diciendo así: papá vuelve a casa. ¿Ok? Prepárense que papá vuelve a casa. Me hace recordar a mi mamá cuando yo estaba más jovenazo todavía y hacía mis travesuras. Me acuerdo como si fuera hoy. Mi mamá decía: espere hasta que llegue tu papá. ¿Algunos de ustedes han pasado por eso? 90% de la congregación. Espera hasta que llegue tu papá. Y mi papá era un hombre extremadamente violento. Yo me acuerdo un día, en desobediencia a él, yo estaba sentado en la silla en el comedor. Y él era un mecánico. Mi papá era un hombre muy fuerte, flaco pero muy fuerte. Trabajó toda su vida con máquinas pesadas. Él me dio una cachetada, en portugués es no pé do ouvido. No pé, el oído tiene un pie, decimos en portugués. No pé, con la mano abierta así, ó. ¡Pah! Y tú escuchabas que ¡ting! Hasta de hacer eso me duele, yo me acuerdo. Y la silla hacía así, ó, para atrás y para adelante, para atrás. Me cago o no me cago, me cago o no me cago. ¡Ting! Nunca más me desobedezca, me dijo. Entonces cuando mamá decía, espera hasta que llegue tu papá, la cosa se ponía color de hormiga brava. Porque era complicado. Teníamos muchísimo miedo, pero muchísimo miedo. Y Pablo dice, mis hermanos, yo espero verlos prontos. Quiero ver si ustedes están madurando, qué han hecho con su vida. Quiero ver si ustedes están viviendo lo que predican. Si lo que predican está de acuerdo con tu conducta. Yo quiero ver esto. La verdad es que el reino de Dios no consiste solamente en palabras. Y una buena señal
de un creyente maduro con Dios es cuando sus acciones de esa persona empiezan a modelar lo que dicen y lo que creen. Es decir, él vive lo que cree. Me gusta lo que dice Apocalipsis 22:7. Dice así: miren que vengo pronto. Palabra de Jesús. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y cuando regrese el Señor, viene a su iglesia, cuando regrese Él, ¿qué es lo que va a encontrar en nuestras vidas? En la tuya y de Pastora Silva. ¿Nos encontrará arrogantes? ¿Engreídos? ¿Qué es lo que Él va a encontrar cuando Él venga? Va a encontrar que tú y yo estamos viviendo nuestra vida como siervos según el diseño de Dios. Él viene. Así como Pablo anhelaba ir a ver a los hermanos. Los cristianos en crecimiento imitan a Jesús. Ellos son imitadores de Jesús. Y Pablo mismo se lo dice en el verso 16. Por lo tanto, les ruego, que sigan mi ejemplo, que sean mis imitadores. Y Pablo no está aquí buscando seguidores, likes en sus redes sociales, no está buscando la fama, no está siendo orgulloso. Simple y sencillamente él está diciendo otra palabra: ustedes deben seguir mi ejemplo. ¿Por qué tenemos que seguir tu ejemplo? Porque yo sigo el ejemplo de Cristo. Como yo sigo el ejemplo de Cristo, ustedes siguen mi ejemplo. Es como él mismo dijo en el 11:1. Imítenme así como yo imito a Cristo. Es como los niños pequeños que le fascina imitar a sus padres. ¿No es así? Los niños pequeños ven y empiezan a imitar a sus padres. Es lo que Pablo está diciendo. Imítenme a mí porque yo estoy imitando a Jesucristo. Y ustedes verán como yo soy en la persona de Timoteo. Timoteo es la representación de Pablo. Ustedes van a ver en Timoteo quién es Pablo. Por eso él está enviando a Timoteo. En un mundo, mis hermanos, donde hay tantas voces, tantos modelos, tantas figuras, esta verdad nos desafía mucho, cada uno de nosotros. ¿A quién estamos imitando? ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Es nuestra vida cristiana un reflejo de quién es Jesús? ¿O solo una repetición de lo que nosotros miramos en las redes sociales? Pablo también estaba diciendo en otras palabras que si un día dejara de imitar a Cristo, ustedes tienen que dejar de imitarme a mí. Solo me imiten porque yo estoy imitando a Jesucristo. Nuestro ejemplo apunta hacia Jesucristo como creyentes. Entonces yo tengo que me preguntar a mí mismo: José da Silva, ¿tú estás imitando a Jesucristo en tu vida diaria? ¿A quién tú sigues como modelo espiritual para tu vida? Yo tengo que contestar esas preguntas. ¿Estoy yo dispuesto a vivir una fe visible y fiel? No perfecta, pero sincera. No es perfecta, pero es sincera. El mejor ejemplo es Jesucristo para nosotros, que predicó con ejemplo y no solo con palabras.
dijo que iba a dar su vida en la cruz y que iba a resucitar. Dijo y lo cumplió. Murió y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. Ocupó el lugar más bajo de todos como siervo. Y no vino a la tierra para buscar una corona de oro, sino que le clavaron una corona de espinos. Porque esa es la prueba del amor de Dios. ¿A quiénes tú estás siguiendo? ¿A quiénes imitas? Te voy a invitar a que tú te pares conmigo, porque yo quiero orar contigo. Nosotros te damos gracias porque tú eres nuestro mejor ejemplo. Te damos gracias por la vida de aquellos hombres y mujeres que han sido de influencia en nuestras vidas. Pero también te damos gracias por la iglesia local. No solo es un lugar de refugio, pero es un lugar de crecimiento. Es un lugar a donde nosotros experimentamos la comunión cara a cara. Es el lugar a donde encontramos personas que te aman y que nos aman. No es un lugar perfecto, pero es el lugar a donde Dios ha colocado en medio de la comunidad como sal y como luz del mundo. Señor, ayúdanos a entender esto y el valor que hay en la comunidad de los creyentes cuando nos conectamos y cuando crecemos juntos. Y que la gracia de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre la vida de cada uno de tus hijos y de cada persona aquí que representa una familia. Desde ahora y para todo siempre te damos las gracias. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén, amén.